he colaborado en esta cátedra en versiones anteriores. Este auditorio está remodelado, un poco chanda, pero en fin, auditorio ahora cambio muy positivo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a plantear esto y presento mis excusas. Realmente estamos en semana universitaria en la Universidad Nacional. Me hicieron una distinción y tengo que recibirla a las 5 de la tarde. Me la anunciaron ayer. Entonces, ni modo, pues, eso que le pongan a uno una medallita a veces le sube el ego. Y eso es bueno también. Crecimiento de la ciudad y servicios públicos. Esta ciudad tiene un desarrollo bastante particular. Siglo XVI, una ciudad pequeña. Una vez fundada, se crea el Cabildo. El Cabildo es la entidad administrativa de la ciudad en la ciudad colonial. La ciudad republicana, el Consejo. En cierta medida, las dos cumplen las mismas funciones: administrar la ciudad. La ciudad comienza como capital del nuevo Reino de Granada, con mucho prestigio, pero realmente es una ciudad muy pobre. Una ciudad que en el siglo XVI, de techos, casas bajas, arquitectura en tierra cruda, no tiene un esplendor urbano como la tuvo Tunja en el siglo XVI o como otras grandes ciudades hispanoamericanas. En el siglo XVII, esta ciudad tiene 2.000 habitantes blancos y 12.000 habitantes indígenas. Los indígenas no aparecen en la foto. Esta historia es la historia de blanquitos. Y por lo tanto, el siglo XVI es una ciudad pequeña, 2.000, pero realmente es una ciudad llena de indios. Y esto genera una cultura material muy particular con relación especialmente al agua. ¿Sí? Como vamos a ver como primer servicio público que vamos a analizar. La ciudad termina el siglo XVIII con 21.000 habitantes. ¿Es grande o es pequeña? 21.000 habitantes hoy es pequeño. Realmente es un pueblo. Pero en 1800 es una gran ciudad. Y eso debemos tener presente. Las proporciones de la época. En 1900 la ciudad tiene 100.000 habitantes. En 1951 la ciudad tiene 715.000 habitantes y 50 años después tiene 10 veces esa cifra, 7.100.000 habitantes. ¿Sí? Y hoy vamos para una cifra cercana a los 8 millones. ¿Sí? Entonces, esta ciudad se vuelve de una población millonaria después de los años 60 y es algo que debemos tener presente. ¿Sí? Que es el momento en que la ciudad empieza a resolver sus problemas de servicios públicos. Entonces, hasta 1900 es una ciudad que uno podría decir una ciudad de escala a pie, pequeña. No es una gran ciudad, no es una ciudad que va a requerir un transporte moderno, como lo vamos a ver en fotos más adelante. El primer servicio público que vamos a ver es el tema del agua, en sus dos versiones, acueducto y alcantarillado. ¿Sí? La historia de la ciudad puede ser la historia del agua, pero la historia de la ciudad también, como veremos más adelante, puede ser la historia de la movilidad. O también la historia de la ciudad puede ser la historia de la energía. Entonces, este primer momento, el tema del agua, pongan atención ustedes, si ustedes se paran en la Plaza de Bolívar, 3 calles al sur hay un río y 3 calles al norte hay un río. El río San Francisco al norte y el río San Agustín al sur. La ciudad es una ciudad en medio de 2 ríos. Y eso es un elemento importante para entender la selección, el lugar donde se escogió la ciudad. Esto en el siglo XVI no era mayor problema. Decíamos que a comienzos del siglo XVII la ciudad tenía 2.000 habitantes blancos y los indios vivían en los bordes de la ciudad. El abasto del agua en este primer momento es un agua que es cargada a lomo de indio, permítanme ustedes la expresión,
El abasto del agua es recoger el agua en los chorros y en algunas fuentes que hay en la ciudad. Esto empieza a cambiar y se organizan tres acueductos. Agua Vieja, que es el que baja detrás de que recoge agua del Fucha, que es el río San Cristóbal. Agua Nueva, que recoge agua del río San Francisco, y el último acueducto, que es el de San Victorino, que recoge agua del río Arzobispo, que baja por acá. Las aguas, la ciudad tiene una inclinación, aprovecha esta inclinación para el abasto del agua. Conductos muy rudimentarios, los que tiene este sistema, son conductos con lo que llaman atanores, pequeños, tubería hecha en barro, o acequias cubiertas con piedras o con tejas. Ese era el sistema de conducto del agua en la colonia. ¿Eso qué significaba? Que los burros, los caballos, las vacas, los cerdos y los perros están contaminando el agua. Cuando la ciudad tiene menos de 20.000 habitantes, esto no es problema. Pero decíamos que la ciudad en 1800 tenía 20.000, pero en 1900 ya tiene 100.000. Ahí empieza a ser un problema. Crece la población y ahí va a haber un problema que lo veremos con más detalle en el siguiente tema, que es el de la energía. Crece la población y crece la pelada de los cerros orientales para extraer la leña. Al extraerla no hay otra forma de generar energía sino quemando los árboles, leña. Entonces, esto va a generar un problema de deforestación y un problema de desabastecimiento de agua. Entre menos capa vegetal, menos agua en estos ríos tutelares, que son el río San Cristóbal o Fucha, el río San Agustín, el río San Francisco y el río Arzobispo. Son los 4 ríos que abastecen de agua a la ciudad. Se pegan los cerros orientales, se acaba el agua en la ciudad. Y eso es un problema complicado porque va a generar un problema de higiene muy fuerte, especialmente en el siglo XIX. Son muy pocas las casas que tenían conexiones de agua domiciliaria, era muy caro. Muy pocas las casas que tenían esto, y lo que funcionaba era el aguatero, la aguatera o aguadora o aguador. Y coloquialmente decían que el acueducto de Bogotá era un producto de las 3 Bs: bobo, burro y botija. Lo que hacían era cargar el agua y llevarla a las casas, y por lo tanto el uso del agua era muy escaso, escasamente para comer. El aseo personal, ese es un tema que lo vamos a ver, y ya es prácticamente segunda mitad del siglo XX, el aseo personal en esta ciudad. Por lo tanto, lo que vamos a ver en el siglo XIX, que la ciudad empieza a crecer, pero la ciudad no mejora el abasto de agua, al contrario, el abasto de agua se reduce en el siglo XIX. Entonces tenemos una contradicción: aumenta la población y se reduce el agua. ¿Qué resulta? Epidemias, fiebre tifoidea, enfermedades gastrointestinales, por la contaminación del agua, porque buena parte del crecimiento urbano, de la urbanización, es hacia los cerros orientales. La gente empieza a construir en las faldas de los cerros. Al construir en las faldas de los cerros, van a construir encima de las fuentes de agua. Por lo tanto, sin alcantarillado, todo el detritus humano, todo nuestro cocinado lo tiramos a los ríos. Y eso va a generar un problema de enfermedades y de altísimas tasas de mortalidad en el siglo XIX. Con un agravante: buena parte del crecimiento urbano se hace subdividiendo casas que se subdividen sin ningún tipo de servicio público. Es más, las piezas que se forman allí, en estos inquilinatos, no tienen ni ventanas ni ningún tipo de aseo. Por lo tanto, lo que hace la gente es usar la calle.
y esto va a generar unos problemas de contaminación impresionantes y problemas de salubridad impresionantes. Altas tasas de mortalidad infantil. Cuando uno lee la mortalidad infantil en el siglo XIX, eso asusta. La esperanza de vida de la mayor parte de la población era muy baja, no llegaba a los 26, 27 años. Las tasas de mortalidad altísimas. ¿Y cómo creció la ciudad? Si se moría muchísima gente y la mortalidad infantil era altísima a punta de migraciones. Siglo XIX es el siglo de las migraciones fuertes hacia la ciudad. El crecimiento de la ciudad es fundamentalmente migrantes que llegan a esta ciudad, lo cual es sorprendente. A pesar de las pésimas condiciones de vida, la ciudad atrae, lo cual muestra que las condiciones de vida del campo eran peores. Siglo XIX es un siglo como de nuestro siglo oscuro. Guerras civiles, altísimas tasas de mortalidad, problemas en el mundo rural, peores problemas en el mundo urbano, altísimas tasas de violencia. Hasta que en 1886 se funda la Compañía de Acueducto de Bogotá, es una compañía privada, y empiezan los servicios públicos a ser servicios privados porque la administración pública realmente es un fracaso en el siglo XIX. Aprender a hacer, la independencia nos costó mucho aprender, un aprendizaje complicado de la administración pública. Todo el siglo XIX fueron los ensayos de cómo nos organizamos políticamente. De tal manera que la Compañía de Acueducto de Bogotá empieza a establecer tubería de hierro, logra un monopolio de 60 años, pero realmente muy poca gente es la que puede pagar este servicio público. El 3% de los habitantes de la ciudad son los que tienen servicios de agua domiciliaria, 3%. Terminamos el siglo XX con el 100%. Este es un tema muy importante porque el tema del agua y el servicio público no es solamente un problema de servicio, es un tema de cultura de lo público, es un tema de espacio público, es un tema de derechos ciudadanos. El derecho al agua es un tema que trasciende el simple servicio del agua. En el siglo XX se crea una oficina, en 1905 se crea una oficina que va a resultar muy importante en esta historia, y es la Oficina de Higiene y Salubridad. Y arranca, es un momento donde los médicos, especialmente médicos de la Universidad Nacional y médicos colombianos egresados de universidades europeas, van a empezar a hacer estudios sobre las condiciones de vida en esta ciudad. Los médicos fueron muy importantes a comienzos del siglo XX. Y en esas condiciones de vida van a hacer estudios del agua y van a encontrar que el agua que vende la Compañía de Acueducto de Bogotá es una auténtica porquería. Que la composición de sustancias coliformes, Escherichia coli, de materias fecales, era altísima, y lo que estaba haciendo el acueducto era regando aguas contaminadas a través del servicio. ¿Por qué? Porque la tubería de hierro se oxidó, por lo tanto se volvió porosa, por lo tanto recibía todos los excrementos que estaban en la superficie, porque no había tratamiento del agua. Esta empresa recogía aguas que bajaban de la montaña, las entubaba y las llevaba a las casas. Entonces, por eso esto es... Y comienza allí en 1905 una campaña de los médicos por suprimir este servicio y municipalizar el agua. Y esto se logra en 1914. Se compra y se compra esta empresa privada y nace la empresa que vamos a tener hoy, la del Acueducto de Bogotá. Ellos comienzan a reconstruir la infraestructura y en 1918 se realiza una de las intervenciones más importantes para la historia de esta ciudad en el siglo XX. Es la compra de todas las ollas orientales, que comenzó aquí, continúa en Sumapaz y va a continuar hacia el norte. ¿Eso qué significó? Asegurar el agua para la ciudad. Pero no solamente eso, porque inmediatamente después comenzó en 1918 la arborización del oriente de Bogotá y vamos a crear esta fuerza
en la identidad bogotana, que es estos cerros orientales con la arborización que conocemos, que es desafortunada porque se hizo con pinos y eucaliptos, pero algo se hizo, se reforestó y se cambió el paisaje, porque era los cerros orientales eran unos peladeros. Inmediatamente comienza la aplicación del cloro al agua. Aplicar el cloro al agua va a ser el gran cambio. 1924, como resultado de esto, pasa a suceder algo que es sumamente importante en la historia de esta ciudad. Por primera vez hay más nacimientos que muertes en la ciudad. Era un tema impresionante. El cambio en la calidad del agua significó un cambio en la demografía de la ciudad, que es muy importante, porque a partir de aquí la ciudad empieza a depender menos de los migrantes. Y esa es una historia que vamos a tener constante hasta el censo del 85, cuando por primera vez hay más bogotanos que migrantes que nacidos fuera de Bogotá. Entonces, 1924 inicia este cambio demográfico como resultado de la aplicación del cloro al agua. Ahora, esta agua no era suficiente, y esto es lo que va a llevar a la ciudad a buscar nuevas fuentes de agua. 1938 la ciudad, estoy citando un año censal, 1938 la ciudad tiene 350.000 habitantes, bastante grande, y el agua que baja de estos cerros no es suficiente. Entonces hay que buscar una nueva fuente de agua y se va a Sumapaz. Se construye la regadera. En 1938 se trae el agua a una planta de tratamiento que se llama Vitelma, y a partir de Vitelma tenemos por primera vez en 1938 el primer acueducto moderno de la ciudad. Vitelma es el edificio más hermoso que tiene esta ciudad. Impresionante. Ahí van a hacer el Museo del Agua, los invito, vayan, conozcan esto. Vitelma es, insisto, el tema del agua no es solamente un tema de tener agua limpia o tener agua domiciliaria, sino un tema de cultura de lo público. Vitelma es un templo. Y algo muy interesante, su estructura es una estructura, el arquitecto y el ingeniero que construyeron Vitelma eran masones. Y Vitelma está lleno de simbología masónica, que es muy interesante. Los masones fueron importantes, hoy ya no, en el impulso de ideas liberales y en el impulso de la educación pública y en el impulso de varias cosas importantes. Vitelma en el 38 va a iniciar el ofrecer agua a la ciudad. En los años 40 se empieza a ver que no es suficiente y nos vamos a buscar el agua al norte, que es Neusa y el Cisga. No son suficientes y construimos la planta en el año 58, la planta de Tibitó, y ahí hay algo muy importante: empezamos a usar el agua del río Bogotá, cosa que se sigue usando, 1958. Hasta que llegamos al cambio más importante que tiene la ciudad en el último medio siglo, que es el traspase de cuencas hidrográficas. Le robamos el agua a Venezuela, le echamos acá. De la cuenca del Orinoco traspasamos agua a la cuenca del Magdalena, que es el sistema de Chingaza. Esperemos que los venezolanos no se enteren de eso. No, realmente sí, obviamente lo saben. Lo que pasa es que todavía el tema del agua no es un tema de cómo se va a volver en el siglo XXI. Chingaza. Y ahí ya tenemos en los años 80 el cubrimiento, lograr el 100% del cubrimiento del agua. Bien, pero hay otro tema, el uso del agua. El uso del agua comienza a cambiar en el siglo XX. Realmente Bogotá es una ciudad donde el uso del agua, como señalábamos, era muy escaso. Muy poca gente era la que se bañaba eventualmente. La mayor parte de la población de Bogotá no usaba el agua. Es más, normalmente la mayor parte de la población en las primeras décadas del siglo XX
con la ropa con que se acuesta, la ropa con que se levanta, y es la que tiene para vestir, y no tiene mudas hasta que se acaba la ropa. Es una condición cultural bastante fuerte. El uso del agua tiene mucho que ver con los cambios que nos genera el proceso de industrialización. Y como veremos, el uso de la energía. Dependemos de varios elementos para el cambio del agua. Primero, que haya cañerías, que haya tuberías y que haya unos aparatos que son productos de la industrialización de los años 40 y 50, que es la locería, tazas de baño, lavamanos, grifos, enchapes, y poder tener baños en un segundo, tercero o décimo piso. Para eso se requiere impermeabilización, y eso es algo que empieza a aparecer en los 40 y en los 50. Entonces, primero, cambios en la cultura material, y esto está asociado a la industrialización. Y segundo, los manuales de urbanidad. Los manuales de urbanidad, cómo nos comportamos en la urbe, cómo el cambio, son cambios en la concepción del cuerpo. Y los cambios en la concepción del cuerpo no fueron rápidos, son lentos. Los manuales de urbanidad en los años 20, lean eso y verán que es como es de divertido. ¿Cómo hacía una mujer para bañarse? El cuerpo no se podía ver, ¿no? Entonces, antes de quitarse la ropa, había que ponerse encima una bata, ¿sí? Y con esa bata entrar al baño. Si accidentalmente se ve el cuerpo, por favor, olvídelo. ¿Sí? Años 20, la desnudez es pecado, estaba en plena república conservadora. Por lo tanto, el uso del agua no solamente depende de que haya agua, el uso del agua depende de que haya cómo usar el agua. Pero en tercer lugar, para que haya el uso del agua, es que usted cambie lo que tiene en la mente y pueda ver su cuerpo y asear su cuerpo. Sí, ese es un tema no solamente es cultural, es un tema que tiene mucho que ver con la religión, y aquí tenemos que esperar a transformaciones que son muy importantes. Pero bueno, ya empieza a aparecer los manuales de urbanidad que nos van a llevar a transformaciones importantes. Ese es el primero. El segundo, energía. La historia de una ciudad puede ser la historia de la energía. La primera fuente de energía, la leña. Y la leña es una obligación que tienen los indígenas como un tributo. Tienen que pagar en el siglo XVI, siglo XVII y parte del XVIII impuestos en leña que el cabildo administra y adjudica según los acuerdos políticos que hay. Si la señora perdió poder en la ciudad, le quitan la leña que los indios le traen. La leña para los conventos, la leña para los monasterios, para el hospital, la leña para la panadería, la leña para... los indios, ¿de dónde sacan la leña? Ya lo dijimos, de los cerros orientales y de la sabana, hasta que la leña se va acabando. Entonces, a finales del siglo XVIII empieza a aparecer el carbón, pero el carbón que hay aquí, a pie de Guadalupe, es de muy mala calidad. Realmente, tenemos que esperar a finales del siglo XIX, cuando comienzan a introducirse los ferrocarriles y podemos empezar a traer carbón de Zipaquirá, de Zipacón y de otras fuentes hacia el norte, es que empieza a llegar carbón mineral a la ciudad y empieza la ciudad a desprenderse de la leña, pero el daño ya está hecho. El daño ya está hecho y deforestamos los cerros orientales. Y esto fue algo muy fuerte para la ciudad. La ciudad pagó carísimo esto. Calentarse y cocinar va a generar un daño ambiental impresionante en la ciudad. Aparece el carbón y la ciudad desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX es una ciudad que se mueve con carbón, cocina con carbón. Y va a ser la fuente más importante que hay. Carbón vegetal, carbón mineral. Hay un elemento importante, no sabíamos hacer minas. Las minas de socavón, eso va a ser tecnología inglesa y alemana, y esto es segunda mitad del siglo XIX, fue otra limitante para el uso del carbón. ¿Cómo se iluminaba? La única forma de iluminación eran las velas.
¿Las velas de qué? De cebo. O sea que esas casas debían apestar a cebo quemado. Quemen cebo y verá cómo huele esa vaina. Terrible. Ahora, ¿quiénes usaban velas de cebo? Así olieran feo. Muy poca gente. La noche es muy diferente a la de hoy. Es decir, la gente se acuesta a las 7 de la noche y ya está durmiendo. Y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana empiezan a levantarse. El uso de la iluminación nocturna era un elemento de distinción social muy profunda. Hasta que a mediados del siglo XIX empiezan a llegar los reverberos, los faroles con el uso del petróleo, que se empieza a usar en la segunda mitad del siglo XIX, hasta que llega en 1870, 1880 el quinqué. Ahora veremos una foto del quinqué, ya es la elegancia total. Y empezamos a tener un cambio en la noche, algo que fue muy importante. Y las calles, la iluminación en las calles, eso sí es algo que muy poco se va a usar en esta ciudad. Se supone que los serenos en la colonia, los vigilantes nocturnos de la ciudad, iban con un farol cubierto con un papelillo y adentro una velita que alumbraba que 3 metros, 4 metros. ¿Sí? Iban cantando las horas, el sereno moviéndose por la ciudad y supuestamente cuidando la ciudad. Algo que es muy importante tener presente es que la vida nocturna en la colonia era mucho más agitada como se cree. Pero las calles, la iluminación, realmente la iluminación de las calles comienza en 1882, es muy tardío. Hasta que en 1889 se funda la primera empresa de energía eléctrica privada. Se funda el 15 de diciembre de 1889, se prendió el primer bombillo en Bogotá. Y aquí comienza la historia de la energía eléctrica en esta ciudad. Y aquí va a haber un cambio que es importantísimo. El primer bombillo se prendió en la Plaza de Bolívar esa noche. Imagínense. 15 de diciembre de 1889. ¿Ustedes se imaginan? Sí, el impacto es... Ahora ya la tecnología nada nos sorprende, ¿no? O si nos sorprende nos quedamos callados, pero prender un bombillo en el siglo XIX debió ser algo para mucha gente inexplicable, ¿no? Bien. Y comienzan a establecerse los primeros faroles con bombillos en algunas calles, en la Plaza Mayor, la calle Real del Comercio, la Real Séptima. Pero va a suceder algo. En 1893 hubo un levantamiento de artesanos, y los artesanos lo primero que destruyeron fueron los faroles, porque eran los símbolos de la ciudad moderna que había en ese momento, y eso va a ser complicado. Hasta que en 1900 los hermanos Samper fundan, son los dueños de la empresa de energía que les menciono. Ellos establecen una nueva planta en el Charquito, ahí abajo del Chaco de Tequendama. Es una hidroeléctrica, y comienzan a organizar una oferta de servicio de energía a los hogares. 15% de los hogares en 1905 tenía energía eléctrica. 15%. Me sorprende, eso era mucho, porque la energía era muy cara. Ahora, normalmente lo que la gente tenía era un bombillo que lo llevaba al comedor cuando estaban en el comedor, a la sala cuando estaban en la sala, y a la habitación del papá y la mamá cuando ya se iban a acostar, con un cable largo. Porque pensar en iluminar una casa, si acaso una que otra. En 1910, las fiestas del centenario, 20 de julio de 1910, esta empresa de energía eléctrica va a hacer una campaña de propaganda muy grande, ilumina todas las calles, construye el kiosco de la luz, que está aquí en el Parque de la Independencia, como parte de la propaganda, porque los hermanos Samper también son los dueños de la empresa de cemento Samper. Entonces van a hacer el anuncio con este kiosco de la luz, el único que queda en el Parque de la Independencia
1910. Iluminan la ciudad y pasadas las festividades, después del 7 de agosto, le quitan la iluminación de las calles. ¿Quieren luz en las calles? Paguen una empresa de energía privada que ofrece este servicio. Por lo tanto, comienza el tema de las tensiones con el municipio, hasta que en 1927 el municipio compra parte de esta empresa y se vuelve una empresa mixta, y a partir de 1927 comienza la municipalización del servicio de energía eléctrica, que es de doble fuente, hidroeléctrica y termoeléctrica. Y ustedes pasan por el charquito, pueden ver parte de la termoeléctrica que se montó a mediados en la primera mitad del siglo XX. Ahora, otra vez, para entender la difusión de la energía eléctrica, tenemos que asociarlo al proceso de industrialización que tiene la ciudad. Y la industria nos va a empezar a ofrecer cambios en la cultura material a través de unos aparatos que son: 1, la radio; 2, la cocina eléctrica; y 3, por fin, el agua caliente, un calentador de agua. Y aquí empezamos a ver un elemento que es muy importante. Una cocina con una estufa de carbón y una cocina con una estufa eléctrica es el cambio radical en la arquitectura doméstica de esta ciudad. Se achica la casa. Eso es un elemento importantísimo. Segundo, empiezan a aparecer los espacios privados dentro de la casa. Hasta este momento las habitaciones son grandes y normalmente en las casas, inclusive en las casas de la burguesía, para que funcionen las casas, la vivienda tiene que ser varias familias dentro de una casa. Ahora empiezan los espacios privados, las habitaciones individuales a aparecer en la arquitectura. Y algo muy importante, la cocina a meterse dentro de la casa. Hay un cambio en la arquitectura gracias a estas transformaciones tecnológicas. Cambios en la cultura material, que en 1950 va a tener otro empuje con la introducción del gas propano, que va a ser un elemento clave en el desarrollo de la ciudad. El tercer servicio público clave que modela la ciudad es el tema del transporte. Transporte. Nunca pudimos con eso. Sí, es el gran fracaso de esta ciudad. Mire, en agua esta ciudad es exitosísima. Tanto en agua limpia como en agua servida. La ciudad realmente resuelve el problema del agua. En tema de energía es impresionante el éxito de esta ciudad. 100% de la energía es hidroeléctrica hoy. Y esto es una cosa impresionante. Pocas ciudades en el mundo tienen el lujo que tiene Bogotá. ¿Sí? Y la calidad del agua en Bogotá es algo impresionante. Realmente Bogotá, en términos de servicios, de estos dos servicios públicos, que fueron municipales los dos, públicos los dos, ha sido exitosa. Pero en transporte no. ¿Por qué? Primero, la ciudad se escala a pie. Las calles son estrechas. Vean ustedes, en 1800 esta ciudad tiene 3 coches. 1800 Ciudad de México tiene 2.400 coches. Eso no quiere decir que es ni mejor ni peor. Ciudad de México era 5 veces más grande, siempre ha sido varias veces más grande que Bogotá. El tema es que aquí era una ciudad de escala a pie, y eso va a tener efectos en la cultura, en el espacio público, que es muy importante. Siglo XIX, las carretas no logran penetrar en la ciudad, entre otras cosas porque el servicio del agua es casi superficial, como lo notamos, bastante precario, y las carretas rompían los conductos del agua. Por eso se prohíben las carretas en el siglo XIX en la ciudad de malas. Hasta que en 1898, por fin, el ferrocarril hace su aparición, el ferrocarril del norte, que iba por la actual Caracas y seguía por la actual autopista del norte
hacia el norte. Y en 1909 el ferrocarril de Cundinamarca, que va hacia Girardot, es el segundo cambio importante. 1905 se construye la carretera central del norte, que no es otra cosa sino la carrera séptima hacia Tunja y luego hacia Cúcuta. Y llega el automóvil. Sin embargo, ya desde 1884 el tranvía de mulas, que se electrifica en 1910, se vuelve tranvía eléctrico. Y en 1910 un zaperoco complicado, la empresa norteamericana, en 1903 se produjo la separación de Panamá, la intervención gringa y un sentimiento antiimperialista en esta ciudad impresionante, dirigido por la élite, especialmente los conservadores y los antiimperialistas. Y como resultado del boicot al tranvía, se municipaliza el tranvía, otro servicio público que se vuelve municipal. Sin embargo, la empresa del tranvía, que es una empresa muy rentable, va a empezar a tener la competencia del bus, que empieza a llegar en 1925. Algo que tengan ustedes presente: bus urbano en esta ciudad, de hecho, va a aparecer con Transmilenio. Lo que tenemos nosotros es un sistema de camión con carrocería de bus. Eso es lo que funcionó en esta ciudad hasta finales del siglo XX. Parte del ejecutivo fue el bus urbano, que va a aparecer, que realmente lo tenemos, lo estamos viendo, mejor dicho. Y aquí hay un elemento que es muy importante tener presente. Un elemento, el crecimiento de la ciudad. Y el tranvía no siguió el crecimiento de la ciudad, mientras que el bus sí. Y la ciudad empieza a crecer aceleradamente en los 40, acelera más en los 50, crece más en los 60, a unas tasas altísimas. Y aquí va a aparecer una tríada que es supremamente importante. 1, el urbanizador. 2, el dueño del bus. Y 3, el político. Y esta tríada va a armar un contubernio de manejo de las políticas públicas que van a favorecer al urbanizador y al transportador. Entonces termina el transportador metido haciendo políticas públicas. Por esa razón vamos a encontrar un elemento que es muy importante. La legislación sobre tránsito la hacen los transportadores, no el Estado. A diferencia de los otros dos servicios, el Estado reguló, dirigió, y un elemento de cultura política muy importante a través del agua y la energía. En el servicio público de transporte, no. La movilidad, el Estado nunca logró, bueno, sí logró en un principio, pero vamos a ver que en 1948 matan a Gaitán, incendian algunos tranvías, el 20% de los tranvías se incendiaron, los incendiaron los ayudantes de los buses. Los dueños de buses reparten gasolina y dirigen a la gente a quemar tranvías. No es que la turbamulte enseguecida del odio, no sé qué, del dolor, quema los tranvías, no. Son los dueños de buses. Y en 1951 el alcalde, Mazuera Villegas, va a suprimir el tranvía porque esa vaina es anticuada. Realmente lo que están suprimiendo es el aparato público con que el Estado podía regular el servicio de transporte. Y en sustitución del tranvía se van a introducir los troleibuses, el sistema de los buses eléctricos, pero los metieron por los lugares donde no había transporte, no había gente que los usara. Las grandes avenidas se las dejan a los transportadores privados. 1900, la calle es del peatón. 1940, estas son fotos de 1900 nomás, vamos pasando la universidad. Lo que nosotros vemos en la calle, mire, allá hay un tranvía, pero la calle es de la gente. ¿Sí? Aquí lo que vamos viendo poco a poco, mire, estos son las carrozas, las carretas que hay en la Plaza San Victorino, que era el puerto de la ciudad. La calle es sin transporte a rueda. ¿Sí?
Y lo que aquí, esta foto es muy importante porque lo que uno puede observar acá, pelada en las montañas, ¿sí? Ese es el barrio de las Aguas, y un pobre policía parado ahí. Nunca los quisieron en esta ciudad. En 1893, el general conservador gana la guerra civil y hacen esta entrada a la ciudad. Pero vean ustedes el tamaño de ciudad. Son casas de 2 pisos. Y de nuevo, a la derecha, esta foto es importante. 1893, aquí tenemos un farol con iluminación a gas en la Plaza de Bolívar, por supuesto. Sí. El espacio público enrejado para impedir que la gente se reúna. Si viéramos esta foto en detalle es muy interesante porque los que están de este lado, los que están afuera de la plaza, están con ruana, alpargatas y sombrero de corrosca. Los que están adentro visten de cachaco. El espacio público es la metáfora de la concepción de la democracia. Esta ciudad no es que estuviera vacía, es que la plaza normalmente se llenaba para los eventos. ¿Sí? Lo que está llena es la calle. Y la calle sí la vamos a encontrar. Esta es la antigua Galerías, que luego va a ser la alcaldía. En 1900 la queman. Pasemos que la plaza se llena cuando hay eventos. Pero lo que vimos en las otras fotos es que el servicio de tranvía o el servicio no hay en la ciudad uno que otro elemento de transporte público. Miren ustedes, la ciudad escala a pie. Esta ciudad conoce las ruedas en el siglo XX. Y esto creo que es importante. Nunca tuvimos un sistema de transporte en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, sino muy tardío en la ciudad. Yo creo que eso fue un elemento para que no aprendiéramos a hacer. Solamente en las procesiones se llenaba la plaza como vemos ahí, mientras que lo que vemos en las calles en este momento, 1900, es gente. Eso es interesante, porque el coche no solamente es un tema de movilidad, es un tema de distinción social. Hoy no, pero en 1900 sí. Por lo tanto, la distinción social tenía que hacerse por otro lado, y eso fue lo que va a provocar la invención de la Atenas suramericana, pero eso es otro tema. ¿Sí? El Parque del Centenario, que desapareció con la calle 26, la calle 26 es el mejor ejemplo de cómo la movilidad mata la sociabilidad, cómo la movilidad estuvo por encima del espacio público, cómo la movilidad va a estar por encima de los parques, y eso es lo que vamos a encontrar ahí. El occidente, a la izquierda el occidente de Bogotá, y a la derecha, pues lo sabemos, el Panóptico, luego el Museo Nacional. Los ríos no hemos cubierto, nosotros tenemos vergüenza con las aguas. Todos los ríos los cubrimos, los tapamos. La relación de Bogotá con sus aguas ha sido una relación vergonzante. Solamente en las últimas décadas que empezamos a saber que pues, el tema ambiental es un tema más importante. Otra vez los cerros orientales sin una brisna de capa vegetal, y eso es lo que va a explicar el tema de... vuelvo y reitero, la calle real, llena de gente, pero sin coches. La gente fácilmente puede encontrarse en una esquina, charlar sin ningún problema. La calle es del peatón. Al peatón se lo saca de la calle en la década del 40 y en la década del 50. Y ese es el cambio que... Aquí un elemento importante, aquí a la derecha. Esto es uno de los símbolos de distinción social más impresionantes que hay en Quinqué. Quinqué, eso es con petróleo. ¿Quién lo podía usar? El petróleo era importado. ¿Sí? Y por lo tanto, pues, este uso de este aparatico era algo muy impresionante. Sigamos. La
la entrada al Parque Centenario, insisto, la calle, esta es la carrera séptima al norte de Las Nieves, el sur de Bogotá, la entrada al cementerio. Bueno, hasta ahí podemos llegar con las fotografías, pero lo que les quería mostrar a ustedes es este hecho de la tardanza de la llegada de del transporte público a esta ciudad. Realmente esto quizás es un elemento que nos puede explicar por qué fracasamos con este tema de la movilidad en esta ciudad. Para concluir, y les vuelvo y reitero mis excusas por yo no soy el culpable, sucedieron las cosas así. Realmente la cátedra hace 2 meses habíamos concertado que le íbamos a dar hoy. Aquí no hay improvisación, pero ni modo, tengo que ir a la universidad en este momento. Pero termino con la siguiente idea. Todo lo que les he dicho es la ciudad de la infraestructura visible: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, transporte público. Todos son infraestructuras visibles, pesadas, materiales. Lo que empieza a aparecer a finales del siglo XX, años 80, luego en los 90, ya se ofrece como un servicio público, y ya hoy lo tienen ustedes en este momento, pero que todos tenemos un servicio público en el bolsillo, es el elemento de las infraestructuras invisibles. Hoy tenemos 2 tipos de servicios públicos: los visibles y los invisibles. Y estamos metidos hoy en una nueva ciudad, donde en la primera los cambios eran muy lentos. Se aplicó el cloro, después llegó Vitelma, después llegó Chipgasa, y todo va sumando y vamos teniendo esto, el agua. Pero los cambios son muy lentos, cada 50 años, cada 30 años. El transporte, primero a pie y después la rueda. Pero en las invisibles va a aparecer un elemento que es muy fuerte actualmente, que son el tema de las innovaciones disruptivas, que son así. Nada de lo que tenemos hoy puede ser, ninguna marca de los aparatos que tenemos hoy era ayer lo más destacado, ni puede ser mañana. ¿Sí? Todos son disrupciones muy fuertes que generan transformaciones profundas en 2 conceptos que habían cambiado muy lentamente en el siglo XX, que es el tiempo y el espacio. ¿Sí? Y va cambiando radicalmente. Otro elemento, el acceso al conocimiento, servicio público, está controlado, manejado como un aparato ideológico del Estado de una manera muy clara. El Estado es el entregó de la Iglesia Católica, poco a poco va teniendo un control sobre ello. Con estas innovaciones, con las infraestructuras invisibles, el acceso al conocimiento cambió radicalmente y a unas velocidades absolutamente impresionantes. Entonces, lo que tenemos nosotros para el siglo XXI es lo que se ha dado por llamar ciudad inteligente, que es fundamentalmente una ciudad montada sobre infraestructuras invisibles. Y para concluir esta idea, las ciudades inteligentes son aquellas donde sus ciudadanos son inteligentes. Si no, es una ciudad llena de jugueticos, como ese que está sonando allá. Jugueticos, no más. Pero la ciudad inteligente es donde sus ciudadanos son inteligentes. Entonces, las infraestructuras invisibles solamente pueden producir ciudad inteligente siempre y cuando se vuelva un servicio público que permita el acceso al conocimiento de los ciudadanos. Esa es la clave y en esas estamos hoy en día. ¿Vale?
Muchas gracias. Con los organizadores del programa, dejo mi correo, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier bibliografía. La semana entrante envío el texto para que lo cuelguen rápidamente, con eso pago un parte de mi culpa y cumplo parte de mis compromisos. Y con el texto envío todos mis datos para que ustedes tengan acceso a ellos y podamos, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier discusión, por favor, usemos las infraestructuras invisibles y hagamos difusión de conocimiento. Muchas gracias.